Las palabras de su propio padre la marcaron como a ganado defectuoso, estéril y vieja. Ese día, en el polvo de un rancho olvidado de Dios, una mujer fue vendida por menos de lo que valía un caballo, su humanidad desechada a cambio de un poco de grano. Fue llevada a territorio enemigo, a la casa de un jefe apache y sus 5 hijos, esperando una vida de servidumbre silenciosa. Pero ella no sabía que las mismas cualidades que su mundo despreciaba, su edad y su supuesta esterilidad, serían las herramientas que la transformarían en la reina de esa familia rota. Esta es una historia sobre cómo la sabiduría se encuentra en la experiencia y cómo la verdadera maternidad nace en el corazón, no en el vientre. Si crees que el valor de una persona no puede medirse por las crueles expectativas del mundo, deja tu like para honrar la fuerza de cada alma que alguna vez ha sido considerada inútil. Y si estás listo para ver cómo un refugio de desesperación puede convertirse en un imperio de amor, suscríbete al canal. El viaje comienza ahora. Para Kyle, el silencio no era paz, era un recordatorio del caos. Desde que su esposa Ishta se había ido, llevada por la fiebre tras dar a luz a su 5º hijo, el campamento de Kyle se había convertido en un lugar de ruido y desorden. Él era un líder, un cazador respetado, un hombre cuya palabra era escuchada en el consejo de la tribu, pero no era una madre. Su vida era una batalla constante en 2 frentes. Afuera, la lucha por la supervivencia de su pequeña banda contra el hambre y la invasión de los hombres blancos. Y dentro de su tipi, una lucha contra el caos doméstico. Su hijo mayor, Tasa, de 15 años, estaba en una rebelión silenciosa, el dolor por la pérdida de su madre transformado en una rabia contra el mundo y contra su padre. Naya, de 12, intentaba ser la madre que no era, pero la responsabilidad de cuidar de sus 3 hermanos menores la abrumaba. Los gemelos de 7 años eran 2 fuerzas de la naturaleza indomables, y el bebé, el pequeño Inico, lloraba. Un llanto constante, hambriento, que era un cuchillo en el corazón de Kyle, un recordatorio de su fracaso en proveer lo que el niño más necesitaba. Estaba perdiendo la batalla, no podía cazar bien, pues no podía dejar al bebé por mucho tiempo. Las reservas de comida estaban disminuyendo. El desorden en su hogar era un espejo del desorden en su alma. No necesitaba romance, necesitaba desesperadamente ayuda. Necesitaba una mujer, no para calentar su lecho, sino para traer orden a su casa, para ser el ancla en su tormenta. Fue la desesperación lo que lo llevó a las tierras de los colonos. No fue como un guerrero, sino como un comerciante. Llevó las mejores pieles de castor que sus cazadores habían conseguido y cabalgó hasta el rancho más cercano, una propiedad pequeña y empobrecida, esperando cambiar las pieles por maíz y quizás algunas herramientas. El hombre que lo recibió, un ranchero de rostro rudo y ojos codiciosos, miró las pieles con avaricia. «Son buenas», dijo el ranchero, «valen un buen saco de maíz, quizás 2». «Necesito más que eso», dijo Kale con voz grave. «Necesito herramientas, un hacha, una pala». El ranchero se rascó la barba, sus ojos entrecerrándose. Miró su propia casa, hacia la puerta donde una mujer de aspecto cansado los observaba. Y entonces, una idea fea y oportunista nació en sus ojos. «Puedo darte las herramientas», dijo el ranchero, «y 5 sacos de maíz». Kyle esperó la condición. «A cambio, te llevas a mi hija». Kyle frunció el ceño, confundido. El hombre señaló con la barbilla a la mujer en la puerta. Era Matilde. No era joven, quizás 30 y tantos inviernos. Su rostro era sencillo, marcado por el sol y por una profunda tristeza. «¿Qué haría yo con tu hija?», preguntó Kyle. El ranchero soltó una risa cruel. «Lo que quieras. Es una buena trabajadora, fuerte, pero
Bajó la voz, como si compartiera un secreto vergonzoso. Es viuda y el primer marido no consiguió darle hijos. Es estéril y vieja. Luego se giró y le gritó a la mujer: «Matilde, ven aquí». Ella se acercó, con los ojos fijos en el suelo, la postura de alguien que está acostumbrado a la humillación. «Muéstrale», ordenó el padre, y frente a Kyle la empujó hacia adelante, como si exhibiera un caballo. «Llévala», repitió el padre, con la voz alta para que todos oyeran. «Es estéril y vieja, pero todavía puede trabajar. Es un buen trueque por tus pieles». Las palabras, dichas con tanta crueldad por su propio padre, fueron como latigazos. Matilde se encogió, su rostro una máscara de dolor silencioso. Kyle la miró, y él, un hombre desesperado por una solución para su propia familia rota, no vio lo que su padre veía. No vio a una mujer vieja, vio madurez, experiencia. No vio la esterilidad como un defecto. Para él, que ya tenía 5 hijos que criar, eso era casi una ventaja. Lo que vio fue a una mujer fuerte, acostumbrada al trabajo, y lo más importante, a una mujer que no tenía a dónde ir, cuya lealtad, por lo tanto, pertenecería a quien la salvara de su infierno. La decisión de Kyle fue puramente pragmática, un negocio. Él necesitaba ayuda, ella necesitaba un refugio. El precio era justo. «Acepto», dijo Kyle. El alivio en el rostro del padre de Matilde fue inmediato y repulsivo. Prácticamente la empujó en dirección a Kyle, junto con un pequeño atado de pertenencias. «Es tuya», dijo él. El viaje de regreso al campamento Apache se hizo en un silencio pesado. Matilde caminaba detrás del caballo de Kyle, la cabeza baja, el cuerpo moviéndose con la resignación de un prisionero siendo llevado a una nueva celda. Kyle no intentó hablar con ella. Todavía no la veía como una persona. La veía como una solución, una herramienta que había adquirido para arreglar su vida rota. No sentía compasión por ella, solo una fría satisfacción por haber resuelto su problema más apremiante. Aún no tenía idea de que la mujer que caminaba a su sombra no era la solución a un problema, sino la respuesta a la plegaria que su corazón solitario había olvidado hacer. La llegada al campamento de Kyle fue como sumergirse en una tormenta. El lugar, enclavado en un valle protegido, tenía el potencial de ser un hogar, pero era en realidad un torbellino de desorden y tristeza. Niños corrían sueltos, con la ropa sucia y los rostros manchados. El tipi principal, el del jefe, olía a comida echada a perder y a pieles húmedas, y por encima de todo estaba el sonido agudo e incesante del llanto de un bebé. Matilde, siguiendo la figura silenciosa de Kyle, observó la escena, y su corazón, que creía adormecido, se llenó no de miedo, sino de una compasión abrumadora. Esos no eran niños salvajes, eran niños sin madre. Los 5 hijos de Kyle dejaron lo que estaban haciendo para mirar a la extraña. Tasa, el mayor, un joven de 15 años que intentaba ser un hombre, la miró con un frío desprecio, viéndola como una intrusa, una mujer blanca que venía a usurpar el lugar de su madre. Naya, la niña de 12 años, que intentaba, sin éxito, cuidar de todos, la miró con un resentimiento exhausto, y los gemelos, de 7 años, simplemente la miraron con una hostilidad animal. Kyle no hizo ningún intento de facilitar la transición. Era un hombre de soluciones prácticas, no de gentilezas. Se detuvo en el centro del caos. Señaló al bebé que lloraba en una cuna improvisada. Señaló el desorden del tipi. «La casa necesita una madre», dijo, con voz grave y sin emoción. «Los niños necesitan orden. El trabajo es tuyo». Y con eso tomó su arco, dio media vuelta y desapareció en el bosque para cazar. No solo la estaba instruyendo, la estaba poniendo a prueba. La había dejado sola en medio de su manada de cachorros heridos y hostiles. Matilde se quedó allí por un momento. El silencio dejado por la partida de Kyle, ahora lleno por el llanto del bebé y las miradas desconfiadas de los otros niños. La desesperación amenazó con engullirla.
Podría haberse sentado a llorar, podría haber huido, pero ¿a dónde? Ya no tenía un hogar, ya no tenía un pueblo. Ese infierno de desorden era ahora su único refugio, y entonces hizo lo único que sabía hacer: trabajar. Su primera acción no fue limpiar el tipi, fue ir hacia el bebé. Lo tomó en sus brazos. Estaba mojado, hambriento y, sobre todo, solo. Con una paciencia que parecía infinita, lo limpió, le cambió las pieles y lo alimentó con una mezcla de leche de cabra diluida que encontró. Y luego lo acunó, tarareando una antigua canción de cuna sin palabras. En pocos minutos el llanto cesó. Por primera vez en semanas el pequeño Inico se durmió en paz. Esa pequeña victoria le dio fuerza. Con el bebé dormido en un cesto a su lado, comenzó la batalla contra el caos. Trabajó durante 2 días seguidos, apenas deteniéndose para descansar. Aireó las pieles enmohecidas, fregó las ollas de cocina, organizó los suministros de comida, separando lo que estaba bueno de lo que estaba podrido. Encontró la ropa rota de los niños y comenzó a remendarla con el hilo y la aguja que había traído. No impuso su voluntad con gritos u órdenes, la impuso con la fuerza silenciosa de su trabajo incansable. Los niños la observaban, al principio con desconfianza, luego con una curiosidad reacia. Los gemelos, viéndola transformar su desorden en orden, comenzaron a seguirla imitando sus movimientos. Naya, la hija mayor, viendo a Matilde hacer con facilidad las tareas que la abrumaban, sintió que su resentimiento se transformaba en una admiración secreta. Solo Tasa, el mayor, permaneció distante, su dolor y su orgullo, un muro que ella aún no sabía cómo transponer. Cuando Kael regresó de su cacería, 2 días después, con un gran ciervo sobre los hombros, se detuvo a la entrada del campamento. Atónito, el caos había desaparecido. El olor a suciedad había sido reemplazado por el olor a guiso, cocinándose lentamente sobre un fuego bien cuidado. El tipi estaba limpio, la ropa de los niños estaba lavada y secándose al sol. Y lo más impactante de todo, el campamento estaba en silencio, un silencio de paz, no de abandono. Encontró a Matilde sentada fuera del tipi, enseñando a Naya a hacer una trenza más firme. Los gemelos estaban sentados a sus pies, escuchándola contar una historia, y el bebé, Inico, dormía pacíficamente. En 2 días, la mujer que su padre había llamado inútil, había logrado un milagro que él, el gran jefe, no había conseguido en meses. No dijo nada, simplemente depositó el ciervo en el suelo, un tributo silencioso a la nueva e inesperada jefa de su hogar. El primer gran enfrentamiento llegó esa noche. La familia se reunió para comer el guiso que Matilde había preparado. Tasa, el hijo mayor, se negó a sentarse con ellos. Tomó su propia comida y se fue a comer solo, lejos del fuego. Más tarde, Matilde, a su manera tranquila, le pidió que ayudara a traer más leña. «Yo no recibo órdenes de una sirvienta blanca», gruñó él, la voz llena de un veneno adolescente. La afrenta fue pública, un desafío directo no solo a ella, sino a la decisión de Kael. El jefe, que observaba la escena, se levantó. Se acercó a su hijo, la decepción en su rostro más dura que cualquier golpe. «Esta mujer», dijo Kael, la voz baja pero con el peso de un trueno, «no es una sirvienta. Es la mujer que está manteniendo unida a esta familia con la fuerza de sus propias manos, mientras tú te ahogas en tu propia autocompasión», señaló la pila de leña. «No solo irás a buscar la leña, cortarás la leña para esta familia durante una luna entera, y te dirigirás a ella con el respeto que merece». Lo miró fijamente. «La decisión de traerla aquí fue mía. Faltarle el respeto a ella es faltarme el respeto a mí, y eso no lo tolero». El enfrentamiento entre padre e hijo fue tenso, pero Tasa, ante la autoridad inquebrantable de su padre, cedió. Tomó el hacha y se fue al bosque en un silencio furioso. Esa noche,
Cael y Matilde se quedaron solos junto al fuego. Él había defendido la autoridad de ella. La había llamado frente a su hijo la mujer que está manteniendo unida a esta familia. Había sido un reconocimiento, una declaración de su importancia. Matilde lo miró con gratitud en sus ojos. «Gracias», susurró. «Es joven», dijo Cael. «El dolor lo vuelve ciego. Aprenderá». En ese momento, no eran el apache y la mujer blanca. Eran dos padres discutiendo la mejor manera de criar a un hijo terco. Y en ese simple intercambio se colocó un cimiento nuevo y poderoso, el de una asociación. La orden de Cael, defendiendo la autoridad de Matilde, reverberó por el campamento con la fuerza de un decreto. Tasa, el hijo mayor, cumplió su castigo con una furia silenciosa. El sonido de su hacha cortando leña desde el amanecer hasta el anochecer era la única expresión de su resentimiento, pero la decisión del jefe había establecido una nueva realidad. Matilde no era una sirvienta a la que tolerar, sino la matriarca de la casa, y su presencia debía ser respetada. Y en la frágil paz que siguió a esa tormenta, Matilde continuó su silencioso trabajo de conquista. No conquistó con órdenes ni con fuerza, sino con la sabiduría de una mujer que entendía las necesidades no expresadas de los corazones a su alrededor. Cael, desde su puesto de observador, lo veía todo, maravillado. Veía cómo manejaba a los gemelos, los dos pequeños torbellinos de energía. En lugar de luchar contra su caos, lo canalizaba. Les daba tareas importantes: encontrar la mejor leña para el fuego, buscar huevos de pájaros sin tocar los nidos, ser los guerreros guardianes del pequeño Inico. Transformó su energía destructiva en un juego con propósito, y los niños, por primera vez, comenzaron a obedecer ansiosos por su elogio, una suave sonrisa que era más valiosa que cualquier recompensa. Veía cómo se acercaba a Naya, la hija que intentaba ser madre. Matilde, con una delicadeza infinita, comenzó a aligerar la carga de los hombros de la niña. «Deja al bebé conmigo», le decía. «Ve a recoger flores para el tipi», o «yo me encargo del guiso. ¿Por qué no me enseñas ese hermoso trabajo con cuentas que tu madre te enseñó?» No le quitó el lugar a Naya, le devolvió su infancia. Y Cael, al ver a su hija sentada junto a Matilde, riendo mientras aprendía un nuevo punto de costura, sintió una gratitud tan profunda que era casi un dolor. Con el bebé Inico, ella era la imagen misma de la maternidad. El llanto, que antes era una constante en el campamento, ahora era raro. En los brazos de Matilde, el niño encontraba un consuelo, una paz, que Cael, en su torpe intento de paternidad, no podía ofrecer. La muralla más alta a escalar era Tasa, el hijo mayor. Permanecía distante, orgulloso, el dolor por la muerte de su madre una armadura de ira contra el mundo. Matilde no lo confrontó, lo sirvió en silencio. Se aseguraba de que su túnica de caza estuviera siempre limpia y remendada, que su comida favorita estuviera caliente cuando regresaba de cazar, que sus flechas estuvieran organizadas. Eran pequeños actos de un respeto que no merecía, pero que, lentamente, comenzaron a erosionar sus defensas. Nunca daba las gracias, pero ella veía, por el rabillo del ojo, que él se daba cuenta. Fue la arrogancia de Tasa lo que finalmente rompió el punto muerto. Decidido a demostrar su hombría, a mostrarle a su padre que no necesitaba a una mujer blanca para cuidarlos, partió a una cacería solitaria en las montañas más peligrosas, un lugar al que incluso Cael evitaba ir solo. No regresó al anochecer, ni a la mañana siguiente. Cael, con el pánico creciendo en su pecho, estaba a punto de organizar una partida de búsqueda cuando Matilde se le acercó. «Sé dónde está», dijo ella con voz tranquila. «Me oyó hablar con los gemelos sobre el cañón del viento cortante, sobre cómo los ciervos más grandes se refugian allí». Ella había prestado atención. Lo conocía mejor de lo que él mismo imaginaba.
Guiado por ella, Cael encontró a su hijo. Tasa se había caído de una pequeña cornisa rocosa, la pierna atrapada en un ángulo feo, una fractura expuesta sangrando en la tierra. Estaba débil, febril, pero vivo. Lo llevaron de vuelta al campamento. Y allí, la mujer que él había despreciado se convirtió en su salvadora. Mientras Cael, con su fuerza de guerrero, colocaba el hueso en su sitio, era Matilde, con su sabiduría de curandera, quien limpiaba la herida, aplicaba emplastos de hierbas para evitar la infección y lo cuidaba durante la larga noche de fiebre. Tasa, en su estado delirante y vulnerable, no tuvo más remedio que aceptar su cuidado. Despertó días después, con la pierna entablillada y la fiebre baja, y lo primero que vio fue el rostro cansado pero amable de Matilde, que se había quedado dormida en una silla a su lado. Y en el pecho del joven guerrero, el odio finalmente dio paso a una gratitud avergonzada. Esa noche, la crisis había pasado. La familia estaba reunida alrededor de la hoguera. Tasa, acostado en su catre, en silencio. Los niños, dormidos. Cael y Matilde se quedaron solos, mirando las llamas. «Salvaste su vida», dijo Cael, la voz llena de una emoción que no ocultó. «No entiendo, Matilde, después de cómo te trató, con tanto desprecio, ¿por qué te importa tanto?» Matilde miró el fuego, y las llamas danzaron en sus ojos, reflejando un dolor antiguo, y por primera vez le contó su secreto. Le contó sobre su primer marido, sobre el amor que compartían y sobre el vacío de su vientre, la incapacidad de darle un hijo, un fracaso que la había marcado con una vergüenza silenciosa. Le contó cómo, tras la muerte de él, se había convertido en una carga en casa de su padre, y luego le contó sobre el día en que la vendió, sobre las palabras que usó, palabras que se habían convertido en la verdad de su identidad. «Estéril y vieja», susurró ella, las palabras aún quemándola. «Le creí que mi único valor era el trabajo que mis manos podían hacer. Creí que mi corazón era un desierto, incapaz de generar vida». Levantó los ojos hacia él, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo finalmente rodaron. «Yo no podía dar la vida, Cael, así que lo menos que puedo hacer es cuidar desesperadamente de la vida que ya existe. Es la única forma de maternidad que conoceré». La confesión de ella, el dolor de su supuesta inutilidad, golpeó a Cael con la fuerza de una revelación. Miró a esa mujer extraordinaria que había transformado su caótica casa en un hogar, que se había ganado el corazón de sus hijos, que había salvado la vida de su primogénito, y vio la cruel mentira que la había aprisionado durante tanto tiempo. «Tu padre», dijo él, la voz un trueno bajo y lleno de una furia protectora, «era un necio y ciego». Se acercó a ella, arrodillándose a su lado. «Te llamó vieja. En mi pueblo, los viejos son los guardianes de la sabiduría, los corazones que mantienen unida a la tribu. Yo no veo vejez en ti, Matilde. Veo la sabiduría que trajo la paz a mi hogar y que salvó a mi hijo». Dudó, y luego, con una gentileza infinita, le tocó el rostro. «Y él te llamó estéril». Hizo un gesto hacia el tipi donde sus 5 hijos dormían, seguros y amados. «Yo veo a una mujer cuyo corazón era tan vasto y tan fértil que había espacio para 5 niños huérfanos que no eran suyos. No los diste a luz, Matilde, les diste una madre, y eso es un milagro mucho mayor». La miró a los ojos, su alma en los suyos. «Tu alma es la más fértil que mis hijos y yo hemos conocido jamás». Sus palabras no fueron solo un consuelo, fueron una redefinición, fueron la ruptura de la maldición. En ese momento, bajo la mirada de las estrellas, él ya no era el jefe que la había comprado, y ella ya no era la mujer vendida. Eran solo un hombre y una mujer, cuyas almas heridas habían encontrado finalmente, la una en la otra, la curación. Hacemos una pausa rápida.
Si tu corazón está con ellos, que sepas que publicamos dramas emocionantes como este cada semana. Para no perderte ninguna historia, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Ok, volvamos a la acción. Las palabras de Kael esa noche fueron como la primera lluvia de primavera para el alma reseca de Matilde. La maldición de su padre, el peso de la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo, fue lavada. Ya no era la estéril y vieja, era la sabia, la madre de almas, renombrada y redimida por el hombre que la había visto de verdad. La transformación que siguió fue radiante. Una nueva luz entró en los ojos de Matilde, una confianza serena que emanaba de cada gesto. Y la familia entera floreció bajo esa nueva luz. Tasa, su hijo mayor y más rebelde, ahora recuperado de su herida, la miraba con una reverencia silenciosa. No era solo la mujer que le había salvado la vida, era la mujer que lo había perdonado, que lo había tratado con una bondad que no merecía, y eso lo había conquistado de una manera que ninguna orden de su padre podría haber logrado jamás. Su resentimiento se transformó en una lealtad protectora y feroz. Uno por uno, los otros hijos siguieron su ejemplo. El campamento de Kael ya no era una colección de individuos rotos. Era un clan, unido por una nueva y poderosa matriarca. El amor entre Kael y Matilde se profundizó en una asociación que era la columna vertebral de su nueva vida. Gobernaban su pequeño reino juntos. Él, con su fuerza y conocimiento de la caza y la guerra. Ella, con su sabiduría del hogar, de la curación y cada vez más del corazón de sus hijos. Él se encontraba buscando su consejo en todas las cosas, y la claridad de su pensamiento, su visión práctica, lo maravillaba. Había buscado un par de manos para el trabajo y había encontrado la otra mitad de su alma. Pero la paz, para el pueblo de Kael, era una estación corta entre largos inviernos de conflicto. La misma sequía que había empobrecido al padre de Matilde, ahora afligía a todo el territorio. La caza escaseaba y las tribus estaban inquietas. La noticia de la prosperidad de la pequeña banda de Kael, con sus reservas de comida bien administradas por Matilde y su ubicación en un valle fértil, llegó a oídos de otros. La amenaza vino del norte, en la forma de Yu, el jefe de guerra de un clan apache más grande y agresivo. Yu era un hombre del viejo mundo, un hombre para quien la fuerza era la única ley y la guerra, la única respuesta. Con su propio pueblo enfrentando el hambre, vio a la banda más pequeña de Kael, no como hermanos a los que ayudar, sino como una presa a la que conquistar. La primera señal del peligro la trajo Tasa. El joven, ahora un cazador hábil y vigilante, encontró las marcas de una gran partida de guerra moviéndose hacia su valle. Encontró una flecha, dejada deliberadamente en un sendero, adornada con las plumas negras del clan de Yu. Era una declaración de intenciones, una declaración de guerra. Kael reunió a su familia en el tipi principal. El ambiente era sombrío. Eran en total 6 hombres capaces de luchar. Kael, Tasa y otros 4 guerreros que se les habían unido. Yu, sabían, lideraba a más de 40. La batalla, si ocurría, sería una masacre. «Debemos huir», dijo uno de los guerreros, «llevar a los niños y escondernos en las montañas más altas hasta que pasen». Era la única opción lógica. Pero Kael miró a su alrededor, al hogar que habían construido, a las cosechas que estaban casi listas para ser recogidas, a los rostros de sus hijos que finalmente habían encontrado la paz. Huir significaría abandonarlo todo, volver a ser un pueblo errante y hambriento. Fue Matilde quien habló, la voz tranquila en medio del miedo. «No podemos superarlos en fuerza», dijo. «Así que debemos superarlos en inteligencia». Miró a Kael. «Esta es tu casa, tu territorio. Conoces cada roca, cada barranco. Y yo», hizo una pausa, «yo conozco la mente de los hombres codiciosos e impacientes. Mi padre era uno de ellos».
Se acercó al tosco mapa del valle que Kael había dibujado en la arena. Yu espera que luchen como guerreros, en campo abierto, o que huyan como cobardes. Señaló un estrecho desfiladero que era la única entrada a su valle. Pero, ¿y si no hacemos ninguna de las dos cosas? ¿Y si convertimos nuestro hogar en su trampa? Y allí la mujer inútil del campo, la mujer de los libros y la cocina, comenzó a trazar una estrategia de guerra. Usando el conocimiento de Kael sobre el terreno y su propia comprensión de la psicología de un tirano, diseñaron un plan, no de batalla, sino de guerrilla. No intentarían derrotar al ejército de Yu. Lo desgastarían, lo frustrarían, lo acosarían, hasta que el costo de tomar el valle se volviera mayor que la recompensa. En los días siguientes, el campamento se transformó en una trampa mortal. Bajo la dirección de Kael, construyeron barricadas ocultas, cavaron fosos cubiertos de hojas y prepararon trampas de lazo en los senderos más estrechos. Matilde, por su parte, lideró a los niños en otra tarea. Trasladaron todas sus reservas de comida a una cueva secreta y bien escondida, dejando los depósitos del campamento casi vacíos, y preparó grandes ollas de una mezcla de hierbas que, al quemarse, producía un humo denso y sofocante. Cuando la partida de guerra de Yu finalmente llegó a la entrada del desfiladero, no encontraron un ejército esperándolos, sino un silencio siniestro. Cauteloso, Yu envió un pequeño grupo de exploradores. Los hombres entraron en el valle y lo encontraron completamente abandonado. Los tipis estaban vacíos, los fuegos apagados. Parecía que el pueblo de Kael había huido a toda prisa. Triunfante y descuidado, Yu ordenó a sus hombres que avanzaran y tomaran lo que quedaba. Fue entonces cuando comenzó el infierno. Las trampas se activaron, derribando caballos y atrapando hombres. Flechas volaban desde lugares invisibles, desde las copas de los árboles, desde grietas en las rocas. Kael y sus pocos guerreros, incluyendo a un taza que luchaba con la furia de un león para proteger a su nueva madre, atacaban y se retiraban sin presentar nunca un blanco claro, convirtiéndose en fantasmas en el bosque. Y desde la entrada de las cuevas donde los niños estaban escondidos, Matilde y Naya encendieron sus hierbas. El humo denso y acre descendió por el valle, llenando los pulmones de los invasores, cegándolos, creando pánico. Durante 2 días, la batalla se prolongó. Wu, el gran jefe de guerra, vio a sus hombres ser derrotados no por un ejército, sino por un bosque embrujado. No podían encontrar a su enemigo. Estaban luchando contra sombras. Y, al invadir los depósitos de comida, encontraron solo granos suficientes para un único día. La promesa de un invierno abundante era una mentira. Al tercer día, Yu, humillado y con varios hombres heridos, ordenó la retirada. El valle, decidió, estaba maldito. Desde la seguridad de su puesto de observación, Kael, Matilde y su familia observaron a la gran partida de guerra retirarse, derrotada. No habían vencido por la fuerza de sus arcos, sino por la fuerza de su unión. La sabiduría de una mujer vieja y el coraje de un jefe que se atrevió a escucharla los habían salvado a todos. Esa noche, la familia se reunió alrededor de la hoguera, ya no como refugiados, sino como los victoriosos e indiscutibles guardianes de su hogar. En los días que siguieron a la humillante retirada de Yu y sus guerreros, una paz profunda y orgullosa se instaló en el valle. Ya no era la paz frágil de un refugio, sino la paz sólida de una fortaleza que había demostrado su fuerza. Se habían enfrentado a un enemigo abrumador y contra todo pronóstico habían vencido. Y todos en el pequeño clan de Kael sabían a quién le debían la victoria. Matilde, la mujer que había llegado como una mercancía silenciosa, era ahora su heroína.
Los guerreros, que antes la veían con recelo, ahora la miraban con una reverencia que se reservaba solo a los ancianos más sabios. No había disparado una sola flecha, pero su mente estratégica había sido el arma más letal que poseían. Les había enseñado que la sabiduría podía ser más poderosa que la fuerza, una lección que cambiaría para siempre el alma de esa pequeña banda. Para Kael, la admiración que sentía por ella se había transformado en una forma de adoración. La observaba moverse por el campamento y veía no a la mujer que su padre había despreciado, sino a una reina por derecho propio. El amor que sentía por ella era ahora tan vasto e innegable como las propias montañas que los rodeaban. Pero la transformación más conmovedora fue la que ocurrió en sus hijos. La batalla, el peligro compartido y la victoria los habían unido a Matilde de una manera que meses de convivencia pacífica no habían logrado. Ya no era la mujer blanca, era la mujer que los había salvado. La conquista final de su corazón llegó en una serie de pequeñas pero monumentales rendiciones. Los gemelos, que antes la evitaban, ahora se disputaban un lugar en su regazo por la noche para escuchar sus historias. Naya, la hija, dejó de intentar ser una pequeña madre y se convirtió simplemente en su aprendiz, siguiéndola por el campamento, aprendiendo sobre hierbas, costura, cocina, en una asociación fácil y llena de risas. Y el pequeño Inico, que ahora comenzaba a caminar, daba sus primeros pasos vacilantes siempre hacia ella, sus manitas extendidas hacia la única madre que había conocido. La muralla final a conquistar era Tasa, el hijo mayor, el más orgulloso, el más herido por la pérdida de su madre biológica. Desde que Matilde le salvó la vida, la trataba con un respeto formal y distante. Su rendición llegó una tarde, una semana después de la batalla. Había salido a su primera cacería en solitario desde su herida y había regresado con un pequeño antílope, su primera presa exitosa. Era un rito de iniciación, la prueba de que era un hombre. Caminó hasta el centro del campamento, donde Kael y Matilde estaban sentados, y depositó la caza en el suelo. Pero no se la presentó a su padre como mandaba la tradición. Se giró hacia Matilde. Honró a la mujer cuya sabiduría protegió nuestro hogar, dijo, la voz ronca de emoción, usando las palabras formales de un guerrero rindiendo homenaje, y cuya bondad me devolvió la fuerza. Luego la miró, y la formalidad dio paso a una vulnerabilidad que rompió el corazón de todos los que miraban. Es un honor llamarla madre. Con esa declaración, la sanación de la familia estaba completa. Los 5 hijos de Kael la habían, en sus propios corazones, elegido. Esa noche, Kael supo lo que tenía que hacer. El inicio de su historia con Matilde había sido una transacción, una marca de vergüenza para ella y de desesperación para él. Ese cimiento necesitaba ser demolido y reconstruido sobre la verdad de su amor. La llevó a un lugar sagrado, un pequeño claro en lo alto de la colina, desde donde se podía ver todo el valle bajo el manto plateado de la luna llena. Matilde, comenzó, la voz grave y llena de un sentimiento que ya no ocultaba. Recuerdo el día en que te encontré. Yo era un hombre roto, liderando una familia rota, y te vi como una solución, un par de manos para arreglar el caos. Sacudió la cabeza ante el recuerdo de su propia ceguera. Fui un necio, tan ciego como tu padre. Tomó las manos de ella. No arreglaste el caos en mi casa, lo transformaste. Tomaste las piezas rotas de nuestras vidas y construiste un hogar. Tomaste a mis hijos huérfanos y les diste una madre. Tomaste mi corazón vacío y lo llenaste. La miró fijamente, el amor en sus ojos tan vasto como el cielo nocturno. El hombre que te compró por un saco de maíz ya no existe. En su lugar hay un hombre que te honra, que te admira y que te ama. Respiró hondo. En la tradición de mi pueblo, un hombre y una mujer se unen cuando sus espíritus se reconocen.
Mi espíritu reconoció el tuyo hace mucho tiempo. Matilde, mujer de alma fértil, de corazón de guerrera y de sabiduría de anciana, ¿aceptas convertirte en la madre de mi tribu, la compañera de mi alma, mi esposa, ante los espíritus y todas las estrellas? La respuesta de Matilde estaba en las lágrimas de felicidad que rodaban por su rostro mientras decía sí. Su boda fue una celebración de vida. Toda la pequeña tribu participó. La ceremonia fue dirigida por Cael, como jefe, bajo el gran cielo abierto. Sus testigos no fueron hombres, sino sus 5 hijos, que se pararon en un círculo a su alrededor. Tasa, en nombre de los hermanos, dio la bendición, reconociendo a Matilde como la matriarca de su clan. Fue la coronación final de la mujer que había sido desechada como vieja y estéril. No solo se había convertido en madre de 5, sino en la madre de todo un pueblo. Esa noche, mientras la aldea celebraba con música y danza, Cael y Matilde observaban desde la entrada de su tipi. Sus 5 hijos, por primera vez, reían juntos en una paz despreocupada. La dinastía que tanto temía perder no solo estaba a salvo, era más fuerte y más feliz que nunca. Y todo por la mujer que el mundo había desechado. La boda de Cael y Matilde no fue el final de una historia, sino la fundación de una nueva era para su pequeño pueblo. Su unión, forjada en la crisis y sellada en el amor y el respeto mutuo, se convirtió en la roca sobre la que la tribu se reconstruyó. Con la sabiduría de Matilde para administrar y planificar, y el liderazgo de Cael para guiar y proteger, el pequeño campamento prosperó. La victoria sobre Yu solidificó su reputación. La banda de Cael ya no era vista como débil o vulnerable, sino como una tribu de guerreros astutos, liderados por un jefe sabio y una matriarca de poder inusual. La paz que siguió no fue una de suerte, sino una paz ganada y mantenida activamente. 10 años después. 10 años de paz y trabajo duro transformaron el valle. Donde antes había un campamento de refugiados, ahora había una aldea próspera y permanente. Los tipis de cuero habían sido reemplazados por viviendas sólidas de madera y adobe, y los campos circundantes producían cosechas abundantes de maíz, frijol y calabaza. La mayor riqueza de la aldea, sin embargo, eran sus niños. La casa de Cael y Matilde estaba más ruidosa y llena de vida que nunca. Sus 5 hijos se habían convertido en los pilares de la nueva generación. Tasa, el rebelde, era ahora, a los 25 años, un joven líder, el brazo derecho de su padre. La rabia de su juventud se había transformado en una pasión protectora por su pueblo, una pasión moldeada por la sabiduría y la bondad de Matilde. Naya, a los 22, se había convertido en la aprendiz de Matilde en todas las cosas del hogar y la curación, la guardiana de las historias y las canciones. Los gemelos, con 17, eran los mejores cazadores de la tribu, los ojos y los oídos de Cael en las montañas. Einico, el bebé que Matilde salvó de la desesperación, era ahora un niño de 10 años, inteligente y observador, que seguía cada paso de su madre, aprendiendo el idioma de su padre y las letras de los libros que comerciantes amigos ahora traían para Matilde. Cael y Matilde eran los ancianos, el eje alrededor del cual giraba su mundo. El amor entre ellos se había profundizado en una asociación tan completa que a menudo se comunicaban sin palabras. Él era la fuerza silenciosa, ella el corazón sabio. Juntos eran el alma de su pueblo. El pasado regresó una última vez, no como una amenaza, sino como un eco lejano. Un comerciante que pasaba por la aldea trajo noticias del pueblo de los colonos. Contó sobre un viejo ranchero, un hombre llamado Afonso, que había perdido sus tierras por el juego y la bebida. El hombre ahora vivía en la pobreza, solo y olvidado, un mendigo en las calles que un día lo despreciaron. Cael le contó la noticia a Matilde esa noche. No sabía qué esperar. Quizás satisfacción,
quizás un cierre, pero vio en el rostro de ella solo una profunda y serena tristeza. No por el padre que la había maltratado, sino por la pobreza de espíritu de un hombre que poseía una hija de oro y la había cambiado por polvo. Al día siguiente, tomó su decisión. No fue a verlo, pero preparó un gran fardo, una cálida manta de lana que ella misma había tejido, un saco de harina de maíz, carne seca y un frasco de un remedio para la tos que ella hacía. Llamó a Taza. «Tu abuelo», dijo, usando la palabra por primera vez, «está enfermo y hambriento. Llévale esto. No digas de dónde viene, solo déjalo en su puerta. Nadie, ni siquiera un hombre ciego por su propio odio, merece morir de frío y de hambre». Taza, el joven guerrero que un día la había despreciado, miró a la madre que lo había salvado y criado, y su rostro se llenó de una admiración reverente. Tomó el fardo sin cuestionar. «Sí, madre mía». Ese acto de compasión final, de misericordia por su atormentador, fue la mayor lección que ella podría enseñarle. Fue el triunfo final de su alma. La escena final transcurre varios años después. Es el día de la boda de Taza. La aldea entera está de fiesta. Kyle y Matilde, ahora abuelos, están sentados frente a su tipi, observando la celebración. Sus propios nietos, hijos de Naya, juegan a sus pies. Kyle toma la mano de Matilde, una mano ahora arrugada, pero que para él era la más hermosa del mundo. «Recuerdo el día en que te vi, un hombre desesperado con 5 hijos huérfanos y una casa en ruinas». Matilde sonríe, las arrugas alrededor de sus ojos profundizándose. «Y yo recuerdo a la mujer que lo encontró, una viuda, desechada por ser vieja y estéril». Él mira a Taza, ahora un líder orgulloso, con su nueva esposa. Mira a sus otros hijos, a sus nietos, a la aldea próspera y feliz que era su legado. «Ese necio de tu padre», dice Kyle sacudiendo la cabeza, «cambió la mayor riqueza de su vida por un saco de maíz». Ella apoya la cabeza en el hombro de él, el corazón en paz. «Sí», susurra. «Y ese jefe apache desesperado tomó la baratija de un hombre y la convirtió en el tesoro de toda una nación». Se quedan allí, en un silencio cómodo, mientras la música y las risas de su floreciente dinastía llenan el aire de la noche, un testimonio eterno de que las palabras que el mundo usa para quebrarnos pueden, en las manos del amor, convertirse en el cimiento mismo de nuestra gloria. A continuación, tenemos 2 historias increíbles esperándote. Solo haz clic en una de las imágenes que aparecen en la pantalla para comenzar el siguiente viaje.